Muy bien, continuamos en este segundo bloque, en este capítulo especial de Por Dentro. Otra de las consecuencias de la pandemia a nivel económico es la imposibilidad de todos de realizar pagos y trámites de manera presencial. Si bien esto se venía fomentando a través del uso de Internet, especialmente con aquellos millennials que usaban y demostraban lo que es la adhesión a este tipo de aplicaciones, mucha gente se rehusaba a realizar lo que son trámites online o todo lo que tiene que ver con home banking o inscripciones o pagos a través de la web. Bueno, María Dora Ateca, quien está trabajando en el telecentro de calle Belgrano al 1100, nos explica cuáles son las consultas más frecuentes y también cuáles son los trámites que más se realizan ante lo que es esta pandemia del COVID-19, especialmente en nuestra localidad. En estos momentos, en estas épocas, que todo se intenta hacer a distancia, justamente por la no aproximación, desde ya hace mucho tiempo que las cosas poco a poco se van tratando de hacer por internet, pero bueno, este es el momento en que sí o sí se necesita especialmente hacer eso. Así que bueno, María Dora nos va a contar un poco todos los trámites que la gente acude normalmente para poder realizar cosas que tiene que hacer sí o sí por internet y a veces no tiene la información. Contanos antes que nada cuánto hace que se está trabajando en este locutorio. Creo que primero había empezado solamente como con teléfonos públicos, ¿no es cierto? Digamos, que yo tomé el trabajo de editar y de trabajar directamente aquí hará unos 14 años más o menos. Pasé por la transición de más lo técnico a pasar a la parte de internet, computadoras y un poco más. En un primer momento era solo locutorio. Era solo locutorio y emisión de fax y cosas así. En ese momento era muy vigente porque la gente no tenía tantos celulares, había menos teléfonos en casas de familia, ya que había muchísima gente que utilizaba el servicio. En este momento el locutorio, especialmente para ¿cuáles son los servicios que más se utilizan? Igualmente la gente sigue usando el locutorio, aunque pareciera mentira, teniendo celulares, porque también es cierto que a veces el poder adquisiticio de cada persona a veces no puede hacerlo a través del celular y lo hace a través de un teléfono fijo. Por ejemplo, las líneas de 0800, 0810, 130, 114, que son como líneas gratuitas según el sistema, pero en los celulares te cobran el tiempo de aire. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor una llamada a un 0810, por ejemplo, que sería mínimo el cobro a través de una cabina, en un celular, el costo es mucho más elevado. Esas líneas siempre fueron prescritas porque son trámites de mucho tiempo, o sea, hasta que alguien te atiende, hasta que registran un archivo. Entonces siempre son llamadas que no bajan ninguna de 20 minutos, 25. Claro, y el que tiene a lo mejor y el que tiene abono, justamente en medio justa el abono del teléfono, le infiere mucho. O sea que aún en esta actualidad se sigue usando. También se sigue usando, aunque parezca mentira, el fax. Ajá. Porque hay instituciones donde las cuales todavía se rigen a través de fax. Que se resisten a abandonar. Que se resisten o porque son instituciones donde no se ha implementado la automatización dentro y todavía se siguen usando fax. Y después, otro de los trámites que más se utilizan, obviamente, es todo lo que sea a nivel páginas para hacer. Como por ejemplo, tenemos casos, muchas consultas, todo el tiempo son consultas de cómo hacer tal cosa, si se puede hacer tal otra. Se viene mucho para imprimir, vienen a imprimir a través del WhatsApp, eso es algo que nosotros también hacemos mucho, hoy todo por WhatsApp. Otra de las cosas, hoy los negocios que son un poco chicos y tienen que hacer una facturación y tienen que entrar en el AFIP, por ejemplo, otra de las cosas que también se hace es ingresar al AFIP y hacer la facturación. Tenemos gente que a lo mejor emite pocas facturas en un mes, entonces no tiene el equipamiento en su casa para tener la impresora, la computadora, el internet, o sea, toda esa suma de cosas. O sea que eso son mayormente los trabajos que uno hace. Por ejemplo, otra opción son sacar los turnos a las obras sociales o por ejemplo a los centros de Rosario, donde
te pide toda la documentación para darte un turno. Por ejemplo, qué sé yo, un estudio grande y te piden el historial médico, te piden todo eso se escanea y se manda por correo electrónico y después te contestan y vos a las 24, 48 horas, si la obra social te lo aceptó. El correo electrónico es una de las cosas que también se mueve mucho. La computación tiene eso de una ida y vuelta, algo que yo no sabía y la persona que viene me la cuenta, y la otra que la persona no sabía cómo hacer y yo. Bueno, es continuo, el ejercicio es continuo, o sea que si uno dice qué es lo que sabe, yo lo sé que no sé nada. Porque el movimiento continuo hace Además eso. te da eso un entrenamiento, porque el hecho de estar muchas horas realizando ese tipo de trámites hace que lo que a uno le lleve un montón de tiempo, a vos, Exacto. Vos ya lo relegaste por otro. Exacto, y por ahí pequeños tics que uno va aprendiendo sobre la marcha también. Por ejemplo, en este momento la parte del ANSES, que es lo que más amplio es, ANSES, AFIT. El AFIT es medio limitado en el sentido de que, ya te digo, vienen solamente con algunas cosas precisas, como para ahí imprimir lo que sea facturación, en este caso. Pero en cuanto al ANSES, tiene muchas opciones dentro. Y siempre se van presentando nuevos planes. Siempre hay cosas nuevas que van surgiendo continuamente. En este momento, por ejemplo, ahora la presentación de libreta que hacían, por ejemplo, las que cobran la asignación por hijo, antes se hacían personalizadas, había que sacar turnos, a veces no se podían, y bueno, yo también hago esa parte, un poco de sacar algunos turnos del ANSES para diferentes opciones. Y en este caso, por ejemplo, las libretas ya no se presentan personalmente, sino que se hacen a través de la web. Entonces tiene que bajar el formulario, se cargan directamente, se hace toda la parte médica y después vienen y se escanean y se levantan y se envían. El home banking es una facilidad porque también te permite ver en computadora, pero ¿qué pasa? Tampoco tiene la computadora. Claro. Para poder ver o monitorear un resumen a través del home banking. O sea, creo que va a pasar un proceso bastante largo. A mí me agarró un proceso de transición entre las cosas que se hacían y lo que viene más nuevo. La gente usa porque ustedes tienen 2 máquinas también. Nosotros tenemos 2 máquinas aquí, sí, viene gente. Hay otros detalles como, por ejemplo, qué sé yo, si vos la tenés en tu casa y llegaste un día y es una máquina. Por alguna razón no anduvo. Sí. Por ahí sucede. y tenés un material que tenías en un correo electrónico que no podés bajar porque la máquina no te... Bueno, ese sirve. Otra gente que viene y consulta un Facebook, por ejemplo, aunque parezca mentira, porque quiere sacar algo que le envió a alguien. Y bueno, y quiere imprimirlo y no lo puede imprimir, entonces lo abre atrás de la página y se imprime. Bien, ¿y qué podemos decir de la repercusión que tiene en la economía de las diferentes empresas en cuanto a esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo y también en nuestro país y en nuestra región? Desde la empresa Conecar, periódicamente se realizan a través de las redes sociales, de su página web, distintas publicaciones en donde profesionales que trabajan en esta compañía dan a conocer diferentes conceptos en cuanto a la economía. En esta época muy especial, Damián Sili, quien es gerente de finanzas de la empresa Conecar, nos brinda algunos análisis y también conceptos sobre cómo repercute la pandemia del COVID-19 en la economía de las diferentes empresas, especialmente en las pymes. Hola a todos, mi nombre es Damián Sili, soy gerente financiero del grupo Conecar y vamos a tener algunos encuentros en virtud de esta pandemia y fundamentalmente hablando de cuáles serán las consecuencias post pandemia, cómo está afectando a la economía internacional. Sí, lo que podemos saber hoy es que es una crisis diferente, nueva y fundamentalmente por 2 causas. Cómo se ha masificado, cómo ha sido efectivamente una crisis mundial y luego la velocidad en la cual se ha trasladado los efectos de la pandemia. Esto hizo inicialmente y fundamentalmente provocar
rupturas en la cadena de valor de los negocios internacionales y de los negocios en el mundo, y luego una ruptura en las cadenas de pago habituales. Obviamente hay diferentes sectores dentro de la macroeconomía que van a estar más afectados que otros, por ejemplo el turismo, algo de servicios, los commodities se van a ver visto afectados, y luego hay que trasladar todas estas variables macroeconómicas para ver cuál es el impacto fundamentalmente en el país definitivamente y luego en la empresa. Vamos a hacer mención a cuáles son las consecuencias de la crisis internacional, sus afectaciones en el país y en nuestros negocios. Argentina fundamentalmente le agrega a todas las variables de incertidumbre de la crisis mundial post-pandemia y de la crisis del petróleo, le va a agregar las crisis propias de nuestro entorno y de nuestro país. Una economía fundamentalmente que no crece hace muchos años, una tasa de inflación elevada, tasas de intereses elevadas en el mercado financiero y fundamentalmente el problema de la renegociación de la deuda. Esos aspectos van a incidir en cada una de las cadenas de negocio de las industrias en nuestro país, acelerando la crisis a nivel internacional, esto es, acelerando la ruptura de la cadena de pagos y acelerando la ruptura de la cadena de valor. Fundamentalmente se va a dar y se va a manifestar primero en aquellas industrias o sectores más vulnerables, que son los que obtienen recursos marginales, los autónomos, monotributistas de las primeras categorías, y ahí es donde el Estado, fundamentalmente con emisión monetaria y con política monetaria, va a salir a paliar la crisis de estos sectores. Dentro de esos sectores existen las empresas, las pymes, que son fundamentalmente el 70% de las pymes son aquellas que brindan el 90% de la posibilidad de aquellos empleados. Es decir, la pyme fundamentalmente es generadora de empleo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacer con ellas? ¿Cuáles van a ser las medidas que el Estado, si va a estar presente o no va a estar presente? Porque básicamente al día de hoy se está notando esta ruptura en la cadena de pagos. Hay negocios informales en primer lugar, pero luego eso se diversifica y se profundiza y se traslada al resto de los negocios, con lo cual las pymes necesariamente tienen que pagar sueldo. Abril están viendo cuáles son las alternativas posibles para pagar los sueldos, para no dejar gente en la calle, para seguir manteniendo la nómina salarial, para seguir cumpliendo con todas sus funciones como un empresario, emprendedor. Generalmente todos son responsables solidarios. Entonces, ¿cómo hacer de ese concepto importante una regla general y un lineamiento operativo? ¿Qué sucede al día de hoy? Muchos anuncios y poca operación. ¿Qué quiero decir con esto? El Poder Ejecutivo anuncia medidas para paliar la crisis, fundamentalmente destinadas a las pymes. A los sectores más vulnerables ya están en ejercicio, con lo cual ahí no hay tanta crítica constructiva, pero sí las destinadas a las pymes. El anuncio existe, va a haber algunas líneas destinadas a pyme, por ejemplo, créditos al 24%, va a haber algún tipo de subsidio sobre la nómina salarial, dependiendo de la cantidad de empleados que la pyme tenga. Va a haber algún subsidio o alguna exhibición de cargas de contribuciones patronales. Entonces, el dilema que se le suma al empresario argentino es la macroeconomía internacional, eso cómo impacta en la economía a nivel nacional, cómo la economía nacional le agrega sus factores particulares, como por ejemplo la reestructuración de la deuda, que no es un tema menor, y cómo todo eso incide después en la operatoria diaria de las empresas. Fundamentalmente hay que determinar algunas consecuencias y es revisar o tratar de dilucidar si la crisis en cada una de las empresas, producto de todo lo que estuvimos comentando hasta el momento, es en forma de V, es en forma de U o es en forma de L. En forma de V, tal cual, es la recorrida sobre los ejes de una letra, ¿sí? Vamos a caer abruptamente y vamos a tener un efecto rebote. En U vamos a caer abruptamente y vamos a empezar a levantar de poco hasta que después tengamos un repunte de golpe o acelerado. Y la L, que quizás sea la más grave y la que muchos autores están coincidiendo que es la que se va a provocar como consecuencia de todo este fenómeno, vamos a tener una caída que ya la estamos notando, una caída abrupta, y luego vamos a permanecer en el piso durante mucho tiempo. Dependiendo cuál fuese el escenario, las alternativas diferentes, fundamentalmente en la reestructuración financiera, en la reestructuración operativa,
en la revisión del negocio como lineamientos a grandes rasgos para poder hacer frente y paliar la crisis que indudablemente se viene. Lo que sí hoy no sabemos es cómo y hasta dónde va a durar. Nos quedamos con Conecar, en este caso Sergio Battisti, gerente de la división Nutrición, nos aporta algunos conceptos sobre cómo influye la pandemia en las economías de las empresas y cómo estas mismas deben adecuarse y adaptarse para resolver esta situación. La pandemia que está sucediendo en el mundo ha desatado una crisis sanitaria que se traslada en una crisis también económica, financiera, que afecta a todas las empresas, personas, a la sociedad en sí. Desde Conecar, desde principios de esta pandemia, hemos tomado todas las medidas preventivas para, siendo una actividad exceptuada, poder seguir cumpliendo con el abastecimiento de nuestros productos para justamente abastecer a la sociedad con los alimentos que forman parte de nuestra cadena. Esta crisis nos ha obligado a redescubrir nuestras formas de trabajo, preventivamente trabajando remotamente, trabajando con todas las herramientas tecnológicas disponibles para estar más que nunca cerca de nuestros clientes, proveedores y así poder seguir manteniendo la actividad. Reinventarse, ser creativos, buscar asociatividades, alianzas, son diferentes alternativas que se tienen que empezar a analizar para diversificar los distintos negocios y plantear una sustentabilidad del mismo. Dentro de una crisis siempre hay oportunidades. Esas oportunidades, con una visión correcta, pueden transformarse en nuevas oportunidades de negocios. Esta crisis a cada empresa obliga a que justamente sus planes de negocios, todo lo que tenía programado, se replantee. O sea, surge una obligación de monitorear nuevamente todos los recursos de la empresa y optimizarlo de la mejor manera posible. Desde Conecar hace tiempo venimos trabajando con una filosofía asociativa hacia nuestros clientes, asociativa hacia nuestros proveedores. Buscamos siempre una propuesta de valor o brindar soluciones que sean integrables y que también sean sostenidas en el tiempo. Esa es la manera de trabajo que tenemos y que en estas circunstancias nos obliga a multiplicarla, a que los esfuerzos sean mayores, para así poder también estar a la altura de las circunstancias y poder trabajar para que el alimento que los argentinos y que el mundo demanda esté todos los días disponible, porque formamos parte de una cadena de valor en donde, gracias a que estamos exceptuados, podemos llegar a nuestros clientes y ponernos al servicio brindando las soluciones que ellos necesitan. Roberto Guarcetti, CEO del grupo Conecar, nos aporta una visión sobre la economía, el impacto que tiene no solo a nivel mundial, sino en las empresas de nuestro país, especialmente en las que se dedican a la ganadería. Bueno, sin duda estamos ante una situación realmente muy atípica, con un desenlace que todavía no sabemos, pero hay que ya prepararse para la salida sobre todo la económica, los entendidos sobre lo que es la sanidad, los temas específicos de esta pandemia del COVID-19, son quienes tienen que decidir o orientarnos en tema de salud. En el tema económico estamos ante una situación que va a golpear en distintas formas a distintas empresas y actividades. En lo que es ganadería, vamos a trabajar en situación normal, estamos trabajando en situación normal, con una expectativa hacia adelante de que el alimento, como el agua, como el oxígeno, son indispensables, y en ese sentido la ganadería puede tener la oportunidad de que, produciendo proteína de origen animal, con una necesidad que realmente va a ser exponencial en función del reacomodamiento de los países y lo que se paró la economía, o que se va a parar la economía prácticamente un semestre. Vamos a la segunda pausa y volvemos con el último bloque, aquí en este capítulo de Por Dentro. Quédese, no se vaya.